y decirles que estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha protegido a pesar de todas las circunstancias, todas las situaciones. Tenemos otra especie de huracán fuerte que se está acercando al área. Pedimos sus oraciones para que seamos protegidos, guardados. Y mucha gente que verdaderamente está pasando por esta pandemia y luego pasando por esta situación del sistema del weather, se me fue la palabra en español, del clima que está poniéndose tan difícil, con tantos huracanes, con tantos tornados, con tantas tragedias, tantos incendios que están pasando en California. Es bastante difícil para el país todo lo que se está viviendo, pero el día de hoy queremos que nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales puedan orar por nosotros, pedir al Señor por este país. Este país está pasando unas situaciones bien difíciles y pues llega una elección muy reñida, con muchas dificultades. También pedimos que el Señor pueda dirigir a cada uno y orar por este gran país para que todavía la misericordia de Dios esté con cada uno de los que vivimos acá y de los que estamos para servir a otros a través de esta nación. En este día quiero compartir una palabra que ha sido para mí de mucha bendición. Yo he sido conocido en los últimos años a través de el Ministerio de Sanidad Interior, los temas de liberación, y hoy quiero compartir un poco sobre esta palabra, siguiendo el tema de la semana pasada que hablamos de la nueva creación. El Señor fue a preparar un lugar nuevo para llevar a aquellos que han aceptado su llamado y están viviendo conforme a su voluntad. Y es muy interesante saber que habrá cielos nuevos, tierras nuevas para aquellos que están en Cristo. Dice la Biblia, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No solamente habla en lo personal, sino también en lo que va a haber cambios en la creación y en la creación de nuevos cielos, nueva tierra, y luego la restauración del reino de Israel. Pero hay algo muy interesante que tiene que ver con la santificación. Uno de los temas más, es el tema más importante para este tiempo, es el último llamado a la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿cómo debemos ser santos? ¿Qué es la palabra santificación? ¿Qué es ser santo? La palabra santo no es lo que llamamos en nuestras religiones tradicionales, que un hombre fue bueno y lo santificaron, y le hicieron una estatua y le dan adoración. Eso no es. La palabra santificar o santificado es apartar, es separar, es dedicar algo para un solo uso. Y en el caso nuestro, la Biblia dice que fuimos llamados para ser santificados. La iglesia tiene un llamado de santificación, llamados a dedicarnos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces, pero hay mucha presión que tenemos. Nosotros vivimos en una presión constante con esta guerra que tenemos interna, con nuestra propia carne, con nuestra propia naturaleza pecaminosa que quiere gobernarnos día tras día. El problema del gobierno de las tinieblas es que Satanás no es enemigo de nosotros, sino él quiere implantar su voluntad en nosotros. Él quiere obligarnos a hacer lo que a él le agrada. Él vive sin ley, sin estatutos, pero quiere que el hombre sea completamente rebelde al propósito de Dios y que haga la voluntad de él y no la de Dios. Por eso tenemos que entender que la santificación es entender que Dios nos ha llamado, nos ha separado para ser como Él. Pablo decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tiene que haber en nosotros ese deseo tremendo de ser creados a la imagen del Creador, ser creados a la imagen de Cristo, tener su naturaleza divina, vivir conforme a la voluntad del Padre. Y encontramos en la Biblia varios mensajes, varias palabras, varios versículos que nos hablan acerca del alma. Cuando Dios creó al hombre, no dice la Biblia que Dios creó al hombre y hizo un cuerpo viviente. No dice la Biblia eso. La Biblia dice que cuando Dios formó al hombre del barro de la tierra, sopló en su nariz y le dio aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Lo que Dios creó fue un alma. El cuerpo no es responsable de nada. Al cuerpo no le importa nada, porque el cuerpo regresa al polvo de la tierra donde fue tomado. Así que el alma y el espíritu son los responsables de las acciones del cuerpo. El cuerpo fue creado por causa del alma y del espíritu. El cuerpo fue creado para transportar ese espíritu y esa alma, pero la naturaleza carnal nos inclina a vivir fuera de la voluntad de Dios. Y por eso encontramos en la palabra de Dios el proceso de la santificación, lo que es la regeneración. La regeneración es el cambio de vida que una persona debe tener. Debe tener una renovación de mente. Tenemos que tener la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. La palabra tiene que penetrar a nuestra mente. La palabra la oímos, la entendemos, la creemos y la vivimos. Por eso debemos saber que a Dios le agrada cuando el hombre entiende el propósito por el cual fue creado, y que tiene que poner lo básico en su mente. La información de la palabra de Dios se graba en la mente y luego toma acción en nuestro ser. Pero cuando la palabra no la oímos, no la entendemos, no la creemos, nos separamos del propósito y del plan de Dios, y por eso todo nuestro ser se distorsiona. El alma sufre las consecuencias de la vida. Todos los dolores, todos los problemas que una persona sufre, si la persona pasa por un abuso físico, un abuso verbal, un abuso sexual, un abuso emocional, un trauma, un robo, un crimen, cualquier situación dolorosa, todo se graba en el alma. Y el alma produce un dolor interno que, si la persona no puede sacar ese dolor, se convierte en una amargura. Y eso es lo más terrible. Una persona se amarga por causa de los traumas de la vida. El salmista decía en el Salmo 41, versículo 4, y yo dije, dice el salmista, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Sabía usted que si una persona peca, el alma es la que es afectada? El cuerpo no. El cuerpo no es responsable de nada. Por eso dice la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos, y al cabo no importa. Son los que dicen muchas personas, disfruta la vida mientras la tienen. Pero dice Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud, tome placer en tu corazón, pero ten en cuenta que todo te juzga Dios. Entonces el alma sufre las consecuencias por el pecado. Es lo que dice el salmista. Y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él reconocía que el pecado le había afectado a su alma. Lo que hay en tu alma es la conciencia, el pensamiento. El rey David experimentó cuando él pecó que se había perdido la salvación, el gozo de la salvación. Ya no sentía el gozo de estar en la presencia de Dios. Sentía una ausencia. No me escondas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, porque había perdido esa relación con Dios. El pecado te aparta y te separa de Dios. Cada vez que nos vamos alejando más y más y más y continuamos pecando, la separación es enorme y regresar es muy difícil.
Por eso es muy importante saber lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Siempre hablamos de que el profeta David habla mucho, el rey David habla mucho sobre Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aprendió él como pastor a cuidar un rebaño, y él ponía esa figura sabiendo que Dios era el que cuidaba de él. Y él decía: como pastor apacentará su rebaño, y en sus brazos llevará a los corderos, y en su seno llevará y pastoreará suavemente las recién paridas. Isaías 40:11. Profeta profetizando acerca de la venida del Señor, sabe que venía el maestro, el príncipe de los pastores, a pastorear el rebaño. Y por eso es tan importante entender lo que tenemos que hacer. Ahora, en el Salmo 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero tenemos que tener un predicador que nos esté marcando lo que la Biblia enseña al respecto. Hoy día casi no se escucha mensajes de sanidad interior, de la regeneración, del cambio de vida, porque a medida de que somos más intensos en la predicación, la gente se nos está yendo. Llegó un momento en que el Señor Jesús hablaba tan fuerte que la gente ya no lo seguía. Y en un momento se regresó a sus discípulos y les dijo: ¿y se queréis vosotros iros también? ¿Se quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro le dijo: ¿pero a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A la gente no le gusta que le marquen los errores. A la gente no le gusta que le digan que va a ir a la condenación eterna. La gente vive con una fantasía. Es mejor no saber. Es mejor estar en ignorancia. Y qué triste despertar en angustia y en agonía por la negligencia de no haber recibido la palabra de Dios. Amén. Entonces, saber que el Señor es el único que puede ayudarte. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato, es una orden, es la determinación de que todo nuestro ser debe de ser santificado. No es una opción. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, a la nueva creación, a la nueva vida, al nuevo orden de las cosas nuevas que Dios está para crear, tiene que entender que sin santidad no lo puedes hacer. Y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser. Ya hablamos que es la santificación. La santificación es la separación del mundo, del pecado, de las cosas que nos corrompen, para vivir conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él viene por una novia santa, sin mancha y sin arruga. Y el mandato del Señor es muy urgente en este tiempo, la santificación, que la gente entienda que tiene que santificarse, que tiene que vivir una vida consagrada a Dios, una vida dedicada a Dios. Muchas personas les preguntan: oye, si usted muere hoy, ¿qué seguridad tiene de entrar al reino de Dios? Mucha gente dice: yo no estoy seguro. Mucha gente le pregunta a uno: oye, ¿tú sabes por qué Dios te escogió para traerte a este mundo? ¿Cuál es el propósito de tu estadía en la tierra? Dijo: no sé. Mucha gente se va sin conocer la voluntad de Dios, porque nadie les ha dicho y porque no leen la Biblia, no se meten en la palabra de Dios. Pero el mandato de este último llamado es a la santificación. El cuerpo tiene que ser santificado, el espíritu tiene que ser santificado, el alma tiene que ser santificado. El apóstol Pablo conocía esta gran verdad cuando dice en Romanos 6:22:
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es un proceso. El cuerpo tiene que ser apartado para servir a Dios. Hay mucha diversión, hay mucho que hacer en la tierra, hay mucho entretenimiento. La mayoría de la gente que se ha enfermado del COVID ha sido porque no ha guardado las reglas. Se han metido en lugares que no deben de estar y han salido contagiados. Muchos de ellos han muerto por esa causa. Estamos viviendo tiempos muy determinantes, donde se está marcando el tiempo final que viene. Pero el llamado más importante a la iglesia y al pueblo de Dios es a estar santificado, su cuerpo separado para vivir para Dios. Hay muchas cosas que yo puedo hacer, hay mucho placer que yo pudiera buscar, pero no es así. Tenemos que entender que Dios nos quiere santos, quien nos quiere consagrados, nos quiere dedicados. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en el reino de los cielos. Estoy viviendo acá, pero soy extranjero. Si yo reconozco que yo voy a entrar al reino de Dios, a la nueva creación, yo tengo que saber que yo tengo que dejar mi vida de placer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces hay que saber lo que la palabra de Dios dice. Ahora, las heridas del alma estorban nuestra consagración a Dios. Estamos hablando de que el nuevo nacimiento no garantiza la sanidad del alma. Una persona puede nacer al nuevo, en el Evangelio puede nacer de nuevo, pero no reconoce, no puede garantizarse que hay una sanidad del alma, porque cada situación se tiene que resolver en el orden que se cometió. Si yo ofendo a Dios, yo a Dios le tengo que pedir perdón. Si yo ofendo a una persona, yo le tengo que pedir perdón a esa persona. Si yo me usé mi cuerpo para la corrupción, para el pecado, para los hábitos destructivos, yo tengo que confesar mi pecado y cambiar de vida, cambiar de mi manera de vivir. El nacimiento nuevo no garantiza la sanidad del alma. Aceptar y reconocer con nuestras heridas en el alma, aceptar y reconocer que nuestras heridas del alma estorban nuestra consagración, nuestra santificación. El Salmo 51:6 dice: He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eso decía el rey David. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo. Dios quiere la verdad de parte tuya. Dios conoce tu vida. Dios sabe exactamente de qué cogíamos cada uno de nosotros. Y Dios nos hace un llamado intenso a cambiar nuestra manera de vivir. Ahora, reconocer el poder sanador del Espíritu Santo, como dice el Salmo 51:5. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concedió mi madre. Algunos creen que David venía de una relación extramarital, porque cuando el profeta vino, solamente presentó sus 7 hijos que tenían con esa esposa. Pero Davidcito era alguien que él no lo consideraba su verdadero hijo, o lo consideraba, pero no lo mezcló con los otros hijos. Porque dice David: he aquí en maldad he nacido, y en pecado me concedió mi madre. Entonces se piensa que David había sido de una relación extramarital. ¿Estoy diciendo lo correcto? Entonces, ¿qué sucede? David se sentía que él ya traía algo dentro de él, esa naturaleza pecaminosa que no la podía cambiar. Tuvo problemas con las mujeres por esa causa. Venía de una relación donde lo engendraron en pecado. ¿Y cuántas de nosotros o cuántas personas viven así hoy día? ¿Cómo se practica el amor libre? Se tienen hijos sin compromisos. Y muchos jóvenes y muchas niñas vienen rechazados a este mundo por causa de que sus padres no planearon ese embarazo. Y David decía: he aquí en maldad he nacido y en pecado me concedió mi madre. Qué dolor para David saber, y el dolor, Señor,
Yo he hecho lo que he hecho porque es que traigo algo adentro que no he podido corregir. Hay algo que me impulsa a hacer lo que no quiero hacer, como decía el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. El cuidado de nuestra sanidad y liberación mediante el poder de Dios para nuestras vidas. Solamente el poder de Dios puede sacarnos y liberarnos del pasado, de los recuerdos, de los traumas, de todas aquellas cosas. Ahora el salmista pedía sanidad del alma. Nosotros pedimos salvación de nuestro cuerpo. El cuerpo no necesita salvación. El cuerpo no se va a salvar. Algunos se preocupan que se enferman del cuerpo y se van a morir. Pobrecito, el cuerpo va a sufrir. No quieren que hable esto, ¿verdad? El salmista pedía sanidad del alma. Y yo dije, oh Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sabiendo que el alma es la que recibe el castigo por los actos del cuerpo. El alma tiene que vivir sometida a la voluntad de Dios y no ceder a los deseos del cuerpo, porque los dos son dos cosas contrarias. La carne fue hecha del polvo y se inclina hacia todo lo que está en la tierra. Es como el marranito. Usted puede agarrar un marranito, bañarlo, ponerle perfume del más caro, ponerle un collarcito rojo y ponerle una gorrita y vestirlo bien bonito al marranito, y lo primero que hace el marranito es, cuando ve el lodito, revolcarse. Nuestra naturaleza es igual. Somos seres pecaminosos. Fuimos formados del polvo de la tierra y nos inclinamos a lo que la tierra ofrece. Pero el alma y el espíritu están diseñados para vivir otro tipo de estilo de vida. Por eso cuando el hombre cayó y pecó, fue una consecuencia grave la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, porque el cuerpo quedó sometido a la corrupción y por eso el cuerpo tiene que ser destruido. Pero Dios hizo un alma y un espíritu que son eternos. Esos no mueren, pero son responsables de las acciones del cuerpo. Por eso David decía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque desfallezco. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están abatidos. También mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? La desesperación que vivía el rey David era enorme. La angustia. Pero cuando una persona sabe que anda mal, internamente su alma no le da paz. Mucha gente que peca y que era un hombre santificado, muchos predicadores, cuando caen, se dan cuenta que lo que perdieron fue grande. Sansón no se dio cuenta de lo que tenía hasta que no lo perdió. Muchos predicadores no se dan cuenta que cuando uno cae en la inmoralidad o en algún pecado, se siente la ausencia de Dios, se va, el Espíritu Santo se aparta de nosotros y nos da mucha angustia, mucha agonía. David se sentía de esa manera cuando pecó y le decía, ten misericordia, oh Jehová, porque desfallezco. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están abatidos. Aún los huesos se estremecen, los huesos duelen cuando el pecado nos afecta. Y luego dice, también mi alma está muy turbada. El alma está turbada. ¿Qué es un alma turbada? Un alma que está angustiada, que está desesperada, no sabe qué hacer por causa del pecado. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo me va a librar de esto? Esto está en el Salmo 6, versículo 2. David decía en el Salmo, todas las noches inundo con lágrimas mi lecho. Estoy gastado de tanto llorar, pidiéndole a Dios el perdón, clamándole a Dios por un arrepentimiento genuino en mi vida, porque desfallecí, porque sentí que caí lo peor que hice contra alguien que no merecía que yo le hiciera lo que le hice. David lloró y sufrió y su alma se angustió por causa del pecado. Y luego decía en el Salmo 109, versículo 22,
porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Mira, un hombre de Dios que había tenido una relación tan tremenda con Dios, había desafiado al enemigo de Israel y lo había vencido, pero el pecado no lo había podido vencer. David venció a los gigantes, pero no venció lo interno que tenía dentro de él. Por favor, escúchame lo que estoy diciendo. Podemos vencer muchas cosas fuertes allá, pero internamente hay algo que no podemos destruir. Solamente tenemos que someternos a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dios nunca está en contra de la tentación, porque aún en la oración que nos enseñó a orar el Señor Jesucristo, Él decía: no nos dejes caer en tentación. La tentación va a venir, vamos a ser atraídos hacia otra persona, vamos a ser atraídos por alguna situación, pero el punto es rogar que no caigamos en ella. El pecado no es la tentación, el deseo que uno siente por algo. El pecado es caer en la tentación. Por eso es importante cuando dice el salmista: porque yo estoy afligido y necesitado. Había un reconocimiento en este hombre que él necesitaba restaurar su relación con Dios. ¿Cuántos predicadores están en angustia, en desesperación, cometieron pecado y sienten que ya Dios los desechó? David se sintió igual, pero él supo orar, supo pedir, supo clamar, supo pedir la misericordia de Dios y reconoció su situación cuando dice: porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Es tremendo cuando un hombre reconoce dónde está, cuál es su error. David pedía tanto sanidad física como sanidad del alma. Como podemos observar, el rey David pedía sanidad tanto física como su alma. Es importante recordar, según la Biblia, que el hombre es un espíritu que se manifiesta a través de un alma. Óyeme bien, el hombre es un espíritu que se manifiesta a través de un alma y habita en un cuerpo. ¿Qué es el hombre? Un espíritu que se manifiesta a través de un alma y que habita en un cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23, por eso dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un funcionamiento integral en nosotros. El alma tiene que estar sanada, el cuerpo tiene que estar liberado del pecado. Cuando una persona es llamada a la nueva creación, tiene que salir del estilo de vida que está viviendo. Si robaba, deje de robar. Si adulteraba, no lo hagas más. Si hacía cosas indebidas, ya no lo hagas. Ya no use su cuerpo para la pornografía, no use su cuerpo para drogarse, no destruyas el templo del Espíritu Santo. Por eso tiene que ver todos los aspectos en la vida de una persona. Tanto en la psicología se conoce como personalidad, por tanto su formación, desarrollo estará sujeto a las variables biológicamente heredadas que darán lugar a la constitución biológica, física y variables ambientales de la familia. La sociedad influye, la cultura, la manera como se organicen en el embarazo. Todo esto afecta a una persona. David dijo: en pecado me concedió mi madre. Una niña, un niño, si fue rechazado en el vientre de su madre, siente que nadie lo ama, crece con esa inseguridad, con mucho temor, y todo el tiempo tiene un resentimiento contra sus padres por causa de que lo intentaron abortar, no fue un embarazo deseado, no planearon ese nacimiento y ese bebé ya viene en malas condiciones a vivir esta vida. Entró, como dice, por la puerta de atrás, no tuvo una entrada triunfal a esta vida. Por eso cuando Dios planeó el matrimonio, lo planeó entre un hombre y una mujer, y que los dos se amaran para que el fruto de lo que venía de ellos
fuera un fruto deseado y un fruto que uno verdaderamente lo ame. Pero ¿cuántos hijos no tienen a los dos padres y viven una falsedad porque no se logran ubicar en ningún momento en la sociedad, porque se sienten rechazados, se sienten abandonados, se sienten de alguna manera maldecidos, porque se hizo mal en la gestación de ese bebé? Se pensó en el placer, pero no en la responsabilidad. Amén. La sanidad del alma por medio de la palabra. El nacimiento, la niñez y la juventud dependerá de su vida adulta posterior. Lo que usted le siembre a tu bebé en su nacimiento, en su niñez y en su juventud, dependerá en su vida posterior. Tienes el privilegio hoy de hacer lo correcto con sus hijos, pero si no lo hace, la vida te va a pasar factura. Muchos viejos dicen: ¿por qué mi hijo ya no me quiere visitar? ¿Por qué mi hijo estoy en la peor crisis y ya no me viene ni siquiera a saludar? Porque no se dio cuenta que usted le implantó una semilla de veneno que ya germinó y que todo lo que hay es rencor, resentimiento. Para poder ver la sanidad y la restauración en los salmos, es importante conocer las etapas y el desarrollo de la vida adulta y posterior. De tal forma que para poder ver la sanidad y la restauración en los salmos, es importante conocer las etapas y el desarrollo del rey David, cómo enfermó su alma y su sanidad y posteriormente pidió la restauración. David fue restaurado, pero él hizo lo correcto. Él reconoció su pecado. Él se afligió, él lloró, él gimió, él clamó a Dios. Lea el Salmo 6, hermano, por favor, métate en el Salmo 6, léalo 30 días por lo menos, y te vas a poner a llorar y a gemir por su pecado. Yo recuerdo en una ocasión que un hombre le había sido infiel a su esposa. Me llevaron para que orara por él, y el pastor nunca me dijo que él estaba en pecado. Cuando yo voy a orar por ese hombre, me dice el Espíritu Santo: no oren por él. Él está en pecado. Él le fue infiel a su esposa. Yo me quedé perplejo y entonces me regresé y le dije al pastor: oye, ¿por qué me trajiste acá? Pues para que ore por él, está teniendo mala relación con su esposa. Pero usted nunca me dijo que él le había sido infiel. Ah, ¿verdad? Se me pasó esa. Sí, casi nada. Entonces vine con él. Y el Señor me dio el Salmo 6, este Salmo me lo dio, me dijo: dile que lea el Salmo 6, el Salmo 32 y el Salmo 51. Y él me dice: ¿y por cuánto tiempo lo voy a leer? Le dije, y luego regresa la voz del Espíritu Santo y me dice: hasta que él oiga mi voz, que yo le diga que lo he perdonado. Bueno, yo le dije: hermano, esta es la asignación, ahí nos vemos. Yo no fui a orar por él. Pasaron 6 meses. Me llamó un día en la tarde y me dice: pastor, ¿qué cree que pasó hoy? He hecho la asignación que me diste. He llorado, gemido con estos salmos. El Salmo 51 me quebrantó, el Salmo 6 me desbarató. Le he pedido perdón a mi esposa, le he pedido perdón a Dios tantas veces. Y estaba trabajando debajo de un carro poniendo una transmisión, cuando oí la voz de Dios que me dijo: hijo, tu pecado ha sido perdonado. Comencé a llorar, comencé a inundar de lágrimas mis ojos. Me salí debajo del carro, fui, me bañé y me fui con el pastor y le dije: ore por mí, porque ya Dios me perdonó. Y la relación se restauró. Impresionante cómo trabaja Dios, ¿verdad? Entonces hay que entender que el pecado nos aparta de Dios, nos roba la bendición. Pero cuando una persona reconoce su error, pide perdón, viene la restauración. El pecado enferma el alma. La necesidad y la sanidad de las emociones dañadas o heridas del alma. Y yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque he pecado. Salmo 41:4. Proverbios 28:13 es uno de mis favoritos. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros no podemos restaurar nuestra relación con Dios si no sabemos resolver nuestros problemas. Primero tenemos que ir
a Dios y pedirle perdón por lo que hemos hecho en contra de Él. Quizás más adelante pueda explicar eso. La otra cosa es resolver con las personas que yo he ofendido, a las que he lastimado, a las que he herido, y sé que están ofendidas conmigo, ir con esa persona y pedirle perdón. Y la tercera es arreglar mi situación personal. Hay algo que está dentro de mí que no lo puedo controlar, es una fuerza demoníaca. El enemigo ejerce un control en mi voluntad, en mis emociones, en mis sentimientos. El sentimiento es una situación terrible. Por eso Proverbios dice, el que cubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, la amargura viene por causa de la herida. Está mi alma hastiada de mi vida, dice Job. Daré libre curso a mi queja. Wow. Y hablaré con amargura de mi alma. Cuando una persona está herida, habla sin control. ¿Conoces a alguien así? Ah, sí, mi suegra. No, ¿conoces a alguien aparte de ella? Que digas, hey, está mi alma hastiada de mi vida. Esa persona ya no quiere vivir. Esa persona le repugna todo, le molesta todo le molesta. Y cuando habla, siempre habla con reclamo. Siempre está reclamando. No te pide un favor, no te dice una cosa, sino te da un reclamo. ¿Por qué? Porque te está herida. Y luego está amargada. Ay. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. O sea, le daré rienda suelta a lo que la lengua quiera decir. No controla las palabras que dice. Y hablaré con amargura de mi alma. Uno siente cuando la persona está amargada. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabía usted que una persona que está amargada en una iglesia o en un lugar, en un trabajo, amarga a todos los que están alrededor de esa persona? Hay momentos en que uno no quiere estar con esa persona, porque todo lo que habla, él no tiene control. Y siempre va a encontrar todo lo negativo en las otras personas. Nadie hace lo correcto. No acepta dirección, no acepta corrección, no acepta absolutamente que le digan algo en contra de lo que está diciendo o está pensando. Qué terrible. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maldicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. Arráncase. Sácalo. Saca todo dentro de ti. Porque dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maldicencia y toda malicia. Porque estas cosas son veneno dentro de ti. Que te van a sacar todo lo que tienes, la paz, el gozo. Una persona amargada no puede tener amor. Amén. Una persona amargada no puede tener gozo. Una persona amargada solamente tiene enojo, solamente tiene ira, solamente grita, solamente maldice y tiene malicia de todo. No confía en la gente. Es desconfiada. Casi nada. Las consecuencias de la amargura. Hoy también la hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido, dice Job. Pobre Job. Hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Tenía situación, estaba mal, pero estaba amargado porque en realidad lo que estaba viviendo era muy difícil, la vida de Job. Por eso él dice, por eso es más grave mi llaga que mi gemido. La llaga que tenía todo el cuerpo en una sarna terrible. Y claro, estaba amargado, no tenía paz. Pero le daba rienda suelta a su gemir, a su amargura. La Biblia enseña que las relaciones interrumpidas provocan oscuridad en la vida. Cuando uno rompe relaciones con una persona, se quedan mal, hay relaciones interrumpidas. Y el apóstol Juan escribió, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
¿Qué es lo que hace la amargura? Te enojas contra tu hermano, contra tus padres, contra cualquier persona y te ciegas. No ves la realidad. La ciega la persona. El rechazo puede entregarnos en manos del odio. Cuando hay odio, las tinieblas llegan y el rumbo se pierde. Se pierde la perspectiva de la vida y todas las relaciones son distorsionadas. ¡Qué tremendo! Cómo me fascinan a mí estos temas. Yo doy esta clínica y son espacio de horas, son 5 horas cada conferencia. Y hay una reestructuración en la gente cuando verdaderamente se dan cuenta que al ponerles la palabra de Dios reaccionan y dicen verdad. Es como un espejo que me hace ver mi error, donde estoy. Aquí nomás estoy dando simplemente una appetizer, decimos en inglés, una reseña. ¿Una qué? Reseña. Una reseña, dice mi esposa. Así que simplemente una probadita para que usted vea lo que es la sanidad interior, lo que hace y lo que puede hacer en tu vida. La amargura enferma el alma. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Casi nada. La amargura enferma el alma. Salmo 73, 21. Y se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y esas punzadas que sientes cuando estás amargado, se las proyecta a los que tiene alrededor. No solamente le está haciendo punzado, sino que punza a los que tiene alrededor. La ruptura de las relaciones lleva a la persona a ser insensible. La dureza empieza a invadir el alma. Una persona amargada rompe relaciones, no le importa y se hace insensible a otros. La persona se vuelve inconsciente de las heridas que puede estar causando a los demás. No, es que yo digo un favor. Es que cuando yo soy una persona transparente y lo que yo siento, yo lo digo. ¿Cómo lo dice? Es que así soy yo, transparente. Y yo más bien te lo digo con todo, porque quiero que... No, hermano, eso no es así. Si no son tus hijos, no los disciplines. Nosotros queremos corregir. Una persona herida quiere corregir a todo el mundo. Quiere hacer que todos hagan lo que ella quiere hacer. Eso ya no es sinceridad, eso es manipulación, es control. Ay, ay, ay. Las personas se vuelven inconscientes de las heridas que puede estar causando a los demás a través de las palabras, de las acciones, de las actitudes. Las personas encerradas en sí mismas. La influyen los sentimientos egocéntricos y no considera los sentimientos ni las necesidades de otros. Eso es lo que le pasa a una persona que está herida y que está resentida. Este endurecimiento del alma lleva a la persona a perder la capacidad de sentir y el alma que no siente está muerta. Una persona herida, amargada, resentida, no siente nada, está muerta. Su alma está muerta. Así que no le importa lo que dice. No tiene control de lo que dice, de lo que habla, de lo que siente, de lo que percibe. Ay, ay, ay. Y luego, dice la Biblia en Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre a sus padres y amargura a la que le dio a luz. Un hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura a la que le dio a luz. Esta raíz de amargura no solo contamina a la persona que la lleva, sino que a todos aquellos que le rodean. Esta advertencia quedó clara de parte del autor de la epístola a los Hebreos cuando dijo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por Hebreos 12:15. Ahora, sanando el alma herida. ¿Cómo podemos sanar cuando alguien nos ha herido? Sanando heridas. Hay 3 cosas que usted notará cuando está alrededor de personas heridas. Una persona que fue herida, por lo general, siempre va a ser desagradecida. No importa qué hagas tú para satisfacer su hambre, darle lo que usted le quiera dar, siempre va a recibir una nota negativa.
Y eso es una buena manera de identificarlo. Le da la mejor comida, pero no es lo suficiente. Le lleva al mejor restaurante y dice, no, pero hay mejores. Siempre va a encontrar en una persona amargada, en una persona herida, una nota negativa. Y si tú eres así, tienes razón, estás herido. Ahora, hay tres cosas que usted notará cuando está alrededor de esas personas heridas. Son desagradables. Ellos siempre hablan acerca de sus pasados. Siempre quieren contarle todas sus experiencias pasadas. Quiere que no le pregunte, no se te atreva a preguntarle cómo estás, porque le saca el rollo, hermano. Te cuenta todo lo que pasó en su vida en el pasado. Ni se atreva. Y apártate, mejor aléjate. Si no puedes ayudarle, mejor aléjate de esa persona. Porque una manzana podrida pudre las demás. Ellos siempre hablan acerca de sus pasados. Ellos esperan que usted pregunte si le ocurrió algo. No más. ¿Te pasa algo? Si viera, pastor. Siéntate que le voy a contar. Y te saca el rollo, hermano. Y uno no sabe cómo zafarse, porque yo tuve la culpa. Le pregunté cómo estaba. Ellos siempre están en busca de simpatía. Ellos buscan quién les ponga atención, quién le escuche. Y si no hay nadie que le escuche, eso es trágico para esa persona que está herida. Ellos se enojan, lo cual puede llegar a ser interno. Pierden la iniciativa de luchar en contra de las heridas, permitiendo la depresión. Ya llega al punto que ellos pierden la iniciativa de luchar en contra de las heridas, permitiendo la depresión. La herida, si no se cura, te lleva a la depresión. La depresión, si no se cura, te lleva al suicidio. ¿Cuántas personas se suicidan por causa de la depresión y por causa de que una herida no se le puso atención? Ellos muy pocas veces toman buenas decisiones. Una persona herida, por lo general, nunca toma buenas decisiones, porque las personas heridas hacen decisiones para proteger sus sentimientos y no su futuro. Es que me lastimaste, es que me dijiste algo que no debía decirme, no me podías haber hablado así. Y puedes tratar tú de cambiar eso, no lo vas a cambiar, porque hasta que la persona no reconozca que está pasando por una crisis, que fue herida y que necesita perdonar, entonces no puede salir de ahí. Entienda que la vida son series de decisiones que deben ser gobernadas por la palabra de Dios para vivir una vida abundante y próspera. Tú te tienes que guiar por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dicen tus emociones, no por lo que dicen tus sentimientos, porque tus sentimientos te van a traicionar. Si yo me manejara por mis propios sentimientos, ¿dónde estaría hoy? A veces no sentimos nada. Como esta mañana yo no sentía ganas de venir a predicar. Ay, Dios mío, si luché. Señor mío, ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué? Porque este tema es muy caliente. Este tema yo no sé si voy a tener más seguidores, o voy a tener más, o voy a tener menos. Porque está llegando directamente a donde está el problema. Una persona que no reconoce que ha sido herida, y que no pide perdón y que no perdona, la Biblia dice que por no perdonar va a ser entregado a los verdugos, y los verdugos son los demonios que lo van a hacer pedazos. Por eso es tremendo, tenemos que aprender que la vida es una serie de decisiones. Yo tengo que buscar ayuda, yo tengo que reconocer, busque a un consejero, busque a un pastor que maneje los temas de sanidad interior, cuéntale tus problemas, pida sanidad, pida liberación, pida regeneración, busca los Salmos 6, 32, 51 y concéntrate en gemir delante de Dios y pedirle que le saque esa angustia, ese dolor, esa herida tan profunda que te hicieron, si fue por abuso físico, verbal, emocional, sexual, el trauma que hayas vivido. Déjalo del pasado, perdona a esa persona, porque dice la Biblia que si no perdonas, tampoco Dios te puede perdonar. El que no perdona al que le ofendió, tampoco Dios te puede perdonar. De esa manera nosotros necesitamos saber que una persona que está herida necesita ayuda pronto.
No la critique, no se burle de ella. Busca la manera de acercarse y decirle, mira, escucha este sermón, te va a ayudar. A mí como me ha ayudado. Porque es la manera de poder ayudar a aquellos seres queridos. Que Dios le continúe bendiciendo. Y gracias por sintonizar esta transmisión. Y espero que la reproduzca. Les dije la semana pasada, les pido disculpas porque grabé en la página de Amistad Cristiana y no grabé en mi página. Y por eso perdí a algunos de mis oyentes. Pero hoy estamos ahorita en vivo en la página mía, la página personal de Pedro Ramírez. Y en la tarde va a estar en Amistad Cristiana y más noche va a estar en YouTube. Que Dios les continúe bendiciendo. Y escríbame, mándame una notita, hey pastor, me predicaste hoy. Gracias por la palabra, o de un comentario acerca de lo que Dios está hablando en tu vida. Que el Señor le continúe bendiciendo. Muchas gracias.